¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Espero que hayan pasado un excelente martes. Como siempre, tenemos el encuentro de todas las noches para charlar un poquito acerca de herramientas. La verdad, estoy muy contento con la calidad de amigos que van llegando, los amigos fieles de siempre, que todos los días hablamos de herramientas o me mandan alguna foto, alguna curiosidad, alguna duda. La verdad, muy contento con el crecimiento del canal. Si bien es lento, pero es en forma positiva y la verdad que muy agradecido. Quería felicitar al amigo Federico, suscriptor del canal, que consiguió unas llaves T bastante lindas. A vos, Federico, te digo, como te comentaba por privado, yo utilizo la Felo, es una de las líneas que tengo. Utilizo las otras, las clásicas también, pero estas se podrían decir que son una curiosidad, dado que, bueno, tienen sus años y todavía no dijeron agua va, funcionan perfectamente. Lo que sí, como te decía, yo cuando desarmo algún motor, generalmente en los motores de moto, adentro, lo que es tornillería, va toda con un freno químico o una gotita de Travasil o algo de eso. Entonces, lo que hago es romper el sello químico con alguna llave o algún tubo, y una vez que rompí, aflojo tranquilamente con la llave T. Hay en otros lugares, por ejemplo, vamos a decir una tapa de válvula de un Fiat 600, que podés aflojar y apretar tranquilo con la llave T, que no hay ningún problema. Es más, yo cuando andaba con los fititos en la adolescencia me había fabricado yo la llave T, que ya la mostré, y bueno, todos sabemos cómo se originó ese, ese invento que no es propio, es general, pero bueno, con los tubitos que iban sobrando de los juegos que no eran tan buenos, se hacían las llavecitas T. Yo tengo estas. También quiero felicitar y saludar al amigo suscriptor del canal, Juan, que consiguió unos destornilladores Celestal, muy buena calidad, una herramienta Baco muy linda. Juan, querido, soy de hacerme yo también ese tipo de regalos, así que sin ir más lejos, hoy anduve por la bulonera Bon, los amigos de Bon. No, quédense tranquilos, no me regalan nada, son amigos, conocidos de hace muchos años. Es más, a mí en una época me llamaban el Tano Raselli, porque siempre estaba comprándole herramientas Raselli que compraba. Ya conté esta historia, pero bueno, vale la pena el destaque, ¿no? Ellos compran ferreterías chiquititas que cerraron, y por ahí encontraban alguna llave Raselli, Inafor. Y no, antes no había tanto Facebook, Marketplace. Entonces era como encontrar un diamante, y me llamaban a mí, y bueno, yo las compraba por el precio, ponían un precio X y compraba varios años atrás. Que quedó la costumbre, quedó en el tiempo la costumbre. Y bueno, en una época me llamaba el Tano Raselli, porque era fanático de Raselli, hasta que completé mi juego de Raselli. Bueno, ya todos saben esa historia. Pero hoy fui y lo vi ahí, y bueno, si bien este nació para no hacer nada, dado que, bueno, no se va a utilizar, muchachos, ustedes saben que esto no se va a utilizar. Yo digo que estas herramientas que llegan a mis manos nacieron para no hacer nada, porque de estar en exhibición no sé cuántos años, van a pasar a estar en exhibición no sé cuántos otros años. Pero bueno, son esos regalitos que uno se hace, que le quería decir al amigo Juan, que te entiendo claramente lo que hablábamos. Bueno, como dije, tuve que ir a la bulonera a comprar unos 8 bulones de 6, unas arandelas Grover, surtidito para armar un motor, para los avances de la BC 150, que los estoy haciendo en los ratos libres, que no son muchos, pero se van logrando. Ya la puse en marcha. En breve voy a subir un videíto, hay que carburarla. Yo le puse un carburadorcito genérico que tengo acá dando vueltas. Arranca. Está para elaborar el proyecto
Y bueno, la verdad que me va a dar gusto hacerlo. Ya estuve viendo cómo darle un toque personalizado. Si bien lo que me gusta de ahí es el nombre, Gilera 150, porque me hace acordar a mis épocas de que andaba en todos esos fierros, ¿no? La Gilera 150 salvando las distancias, o en la Gilera 200 que ya todos conocen. Nada más que en aquel momento teníamos gileras viejas y el Tano joven, y ahora tenemos gileras jóvenes y el Tano viejo. Bueno, al margen, les quería mostrar esta pinza de la calidad Inco, que bueno, es exactamente igual, pero exactamente igual a la pinza del segmento pro o profesional de la marca Total. Créanme que no hay diferencia. Incluso la francesa, yo ahora no la tengo acá, la tendría que haber preparado para mostrar, pero es exactamente igual, solo que en una dice Total o Total, como le quieran llamar, en la otra dice Inco. No son malas, no son malas. De hecho, yo hice el video sacando ese amigo que le falló los destornilladores en la primera. Pero no son malas, pero bueno, no son lo que prometen. Las pinzas me decepcionaron. Estoy hablando de Total. La Pico del Oro, la verdad, me decepcionó bastante. Pero bueno, tuve que caer en esta. Viene con una especie de un costado dentado acá, no sé muy bien el uso o la función, yo calculo que es para desgarrar o para... No quiero ser excesivo o fantasioso, pero podría obrar de lima esto. Es como una especie de dentado, un picado sería la palabra, de lima. Y lo tendríamos que probar, pero al tacto es una linda herramienta, muy cómoda anatómicamente. Segmento de corte bastante bueno. Bueno, después tenemos las mandíbulas dentadas. Nada que escape a lo cotidiano en una pinza de estas características. Una calidad que viene en crecimiento. Bueno, lo mismo que la M-Top o Top, que es prácticamente la misma herramienta, pero del segmento Economy. A ver si soy claro. Vamos a suponer que estas son dos Total o Total. Esta, la amarilla y negra, sería la Pro. Y esta, la roja y azul, sería la Economy. Así nomás se resume la situación. Son tres marcas que adquirieron los mismos modelos. Vaya a saber por qué motivo se están fabricando así. Los destornilladores de la Inco no prometen demasiado. Los estuve viendo hoy. Dado que bueno, los muchachos armaron el exhibidor con todas las herramientas. Bueno, uno por ahí goza de los privilegios del tacto, de la toma de contacto con la herramienta, que las termino comprando, las termino trayendo. La verdad, esta me sorprendió un poco el precio, pero bueno, es la que denominan Pro o profesional. Si bien con Total yo tenía algún descuento porque las compraba directamente al proveedor, o sea, me las traía un proveedor acá, un distribuidor, y me salían bastante más económicas. Esta está al mismo precio que la Total profesional. Esta está al mismo precio que la Total económica. Así que bueno, para ir tomando contacto con estas nuevas marcas de herramientas, no es nada que escape a lo normal. Esperemos no se tiren, si bien ya tengo el presentimiento que se tiraron a hacer tubos. Bueno, vamos a ver a qué se parecen, si es alguna marca buena, porque si copian, pongámosle la Bremen o la Ruhlmann, pueden llegar a salir lindas herramientas. Todo tomándolo con pinzas, con cuidado. Pero bueno, son herramientas, como les digo,
Las Pro, por ahí le pueden dar un uso un poquito más exhaustivo. Las Economy son para tratar con cariño. O sea, las herramientas son nuevas, fueron compradas. Ahora tuve un pequeño derrumbe acá en el banco de una torre que se había hecho de herramientas y se me cayó el blister de la Inco. Pero ahora la buscamos. Bueno, este sería el blistercito, el packaging, llamémosle Inco, y con esta especie de separador de pizza, porque no encuentro otra manera de describirlo, vendría todo ensamblado. Voy a poner pausa un minuto y la voy a presentar como cuando la traje de la bulonera. Bueno, gente, así es como viene presentada de la bulonera la pinza, bastante prolija. En cuanto a lo que es anatomía de la herramienta y resistencia al ajuste, créanme que estoy haciendo fuerza, es buena, es buena. Llamémosle que es lo nuevo, lo que está viniendo. Se cayó siempre una llave T, siempre se cae algo. Cuando viene algún amigo me dice, Tano, vas a tener que guardar lo necesario y vas a estar un poco más cómodo. Créanme que yo estoy bárbaro, me siento comodísimo, tengo todo al alcance de la mano. Sé dónde está cada una de las cosas, pese a que, bueno, muy pocos se entienden, pero los que estamos en esto, ya nos sentimos familiarizados con cualquier cosa que haya dentro del taller. Y bueno, si nos movemos de ese orden, se complica. Yo, por ejemplo, si quisiera ordenar todo y mostrar algo, tengo que buscar después. Igual el orden es lindo, pero dentro del desorden que puede haber en este taller, créanme que yo encuentro todo. Nada, al margen, un paréntesis. Marca genérica, recomendable. Un amigo me estaba preguntando por llaves francesas recomendables. No quiere gastar más de 2.000 pesos. Bueno, la que va entre calidad y precio es esta. De 10 pulgadas para un uso domiciliario es lo que más te va a servir, dado que, bueno, la apertura es de 30 milímetros aproximadamente. Yo siempre recomiendo un 10% menos de lo máximo que podemos utilizar esta llave. Y bueno, después es una herramienta bastante linda para ser genérica. Si bien tiene un nombre ahí que es WOF Cromo Vanadio, pero no deja de ser genérica. Así que bueno. Y bueno, tema que me faltaría para los amigos que me preguntaron si conocía la calidad McCarthy en destornilladores. Yo esto ya lo había hablado, pero bueno, no les voy a decir miren los videos que están en las descripciones, sino bueno, abordamos de vuelta el tema, por ahí surgen algunas dudas, por ahí se puede ilustrar o desarrollar de otra manera el tema. Por ahí alguna cosa no quedó claro. Son herramientas de uso hobbyista, créanme que yo la utilicé en obras. Este particularmente es un juego nuevo. Tengo un juego que está en uso, que como digo siempre, por ejemplo el PH2 se gasta. No es que se rompa, es que se gasta, está sometido a un uso permanente, una herramienta con obsolescencia programada, ya es una frase del canal, ¿no? Y este que es un juego nuevo, pero de la línea vieja de McCarthy. Yo una vez adquirí un juego completo de estos, me los traía un muchacho que distribuía herramientas y bueno, también fanático de las herramientas, entonces tenía cierto criterio al momento de elegir y bueno, seguramente haría alguna diferencia. Hoy en día el presente de McCarthy es este está recién horneadito,
El otro día que anduve por la juguetería, como le llamamos nosotros, tuve que comprar unos materiales y aproveché y compré el jueguito de McCarthy, que, dicho sea de paso, están muy accesibles para lo que es la herramienta. ¿Por qué me estoy reuniendo de todas estas herramientas? Porque la idea es equipar el tallercito, el antiguo tallercito, que ese proyecto ya también lo tengo en curso, lo tengo presentado en el canal, o sea, lo estoy desarrollando. Entonces quiero reunirme con un jueguito de herramientas que más o menos simule lo que podía ser ese lugar y bueno, ahí desarrollar el proyecto de la Gilera 150 con esas herramientas. Esto la verdad no me molestó comprarlo, dado que bueno, los gastos del día estaban cubiertos y fue un regalito que uno se hace. Hoy, entre paréntesis, pensé que era alguno de ustedes mis amigos, los suscriptores. Estaba en la bulonera de los amigos Bon. Y bueno, un hombre ya más grande que uno, ¿no? Ya canoso. Yo creo que tendría unos 60 años. Le dice al muchacho que estaba atendiendo: quiero una francesa de 4 pulgadas. El muchacho dirige la vista automáticamente al juego de Mets. Le dice: mire, viene solamente hasta 6. ¿No tenés de 4? Y no, de 4 se me complica. Pues suelen tener ellos dando vuelta herramientas ahí que, como les dije, como digo, repito cada rato, compran ferreterías y bueno, cuelgan. Algunos se la venden. Hay locos como uno que compran. Y le dicen, miró así, le dice: no, pero Baco no tenés, le dice. Ah, bueno, si quiere Baco tengo. Trajo la Baco, 4 pulgadas. ¿Cuánto está? Espere. Busca en la computadora. Me daba risa porque me veía yo dentro de 10 años, 15 años. El hombre fue a comprar, no sé si 20 tornillos y una lima para motosierra. Era una cosita insignificante. No era una lima. Era un cabito para lima para una motosierra. Sé que Juan te va a sonar parecida a la historia, pero esto es real. Y bueno, le dice: dame la Baco. O sea, él tenía que hacer un gasto neto de 300 pesos. Terminó gastando 6.700 pesos porque la Baco está 6.100, 6.120, no sé, una cosa así. La Baco de 4 pulgadas, 100 milímetros, abre 13 milímetros. Generalmente todos la usamos de llavero. Yo de llavero tengo una Baco 316. Que no la tengo en el tablero, porque no la usé nunca. Mi tablero arranca de 6 en adelante. O 5.5, capaz que hay alguna de la línea Blue Point. Muy buena, muy buenas herramientas. Y acto seguido, yo estaba ahí. Y bueno, ya me había pedido mi regalo. Y un muchacho dice: bueno, quiero una francesa grande. Apuntan a la Metz. No, Baco. Rompieron una Baco, yo ando con los camiones. Una Baco de 15 pulgadas. Entre 18 y 20.000 pesos. No pude escuchar más porque le preguntó cuánto está y yo ya me estaba yendo. No sé el precio exacto, pero cerca de 20.000 pesos una francesa. Una cosa de loco. El hombre que gastó 6.000 pesos se hizo el regalo del día del padre, del cumpleaños. Y bueno, son locuras que tenemos, que compartimos y que se pagan solas en ciertamente las herramientas. En cierta forma, quise decir, perdón. Porque bueno, uno va trabajando y se las va utilizando y nada, se pagan. Estaba buscando a mis alrededores para que vean que no les miento. La bolsita con los tornillos que tenía que comprar. Porque verdaderamente voy más para entretenerme. Porque si yo me pongo a buscar acá en el taller,
de esto debo tener 1000. Pero bueno, el ritual es ir a la ferretería, ahí, estar con los muchachos, hablar de herramientas, de cosas. Está bien, se llena de gente, ¿no? Pero bueno, esto era lo que necesitaba y un poco de papel adamite para hacer una junta. Me terminé comprando. ¿Qué va a ser? Uno se lo merece porque trabaja. Así que bueno, gente, espero haber aclarado alguna duda sobre lo que es MTOP, INCO y Total, que es todo lo mismo, básicamente. Encontré la manera de mostrarles las dos opciones en Total o Total, ya los aburrí repitiendo eso. Esta es la Economy o la económica y esta es la Pro, la profesional. Así funciona en Total. Esta tiene hasta el packaging, ahora la vamos a poner para que quede como cuando la traje de la bulonera. Bueno, esperen porque está ocurriendo un pequeño colapso, porque con una mano no se puede hacer todo. Y bueno, así quedaría la M-Top Top segmento Economy. Bueno, ya les dije, parece mentira, pero el tema surge. Yo antes era instalador en la empresa Ecoagua. Respondí esto en forma privada a más de un amigo que me dice: Tano, pero pasó algo, necesitas algo. Todos vimos que sí, no pasa nada. Simplemente, bueno, dejé la línea de instalaciones industriales, dejé la línea de instalaciones domiciliarias. Lo que pasa es que, muchachos, uno tiene una edad y una experiencia que, bueno, para aguantar estupideces no está. Entonces tiene pocas pulgas, estoy hablando de uno. No lo digo por parte de la empresa, lo digo por parte de los clientes. Bueno, me sugirieron que no confronte, traté de no confrontar, pero bueno, se me han culpado de algunas cuestiones que rozan con mi ética y mi buen nombre. Y de la empresa no dijeron agua va, o sea, simplemente me sacaron las personas esas del recorrido y listo, me decidí desafectarme y nada, que el trabajo lo haga otra persona que por ahí sea más competente. Y nada, eso es todo, ya no me pregunten más. Si quieren comprar purificadores, buscan en la página Ecoagua y hagan sus compras, no hay ningún problema. Trabajan con ozono, trabajan con carbono activado, o sea, los productos son buenos, simplemente soy un ex empleado. Así que nada, aclarado eso, aunque parezca mentira, no sé hacerlo y no tengo la tecnología, pero podría poner los comentarios atrás, donde me preguntan y me dicen sobre eso, pues yo hacía mucho video, mucho hincapié en el cambio de filtro, sumado a mi oficio de plomería, bueno, era lógico que pregunten, yo lo entiendo porque muchos de las personas que yo le hacía los servicios esos, las tengo en mis redes, o sea, 2 más 2, 4. Así que bueno, nada, les mando un saludo, la gente que de la empresa, gente espectacular que la conozco hace muchísimos años, simplemente que bueno, a veces las cosas pasan. Les mando un saludo, espero que estén bien, que mañana tengan un excelente día, una excelente jornada y bueno, nos vemos en este pequeño espacio que hemos encontrado entre las 9 y por ahí las 11, a veces cuando por ahí me toca resolver algún tema extraoficial. Esta charlita que en este pequeño lugar que hemos decidido llamar Siciliano en su taller. Así que nada, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier crítica constructiva es bienvenida. Antes de cerrar les digo que voy a estar empezando a subir avances de los proyectos, ya sea de los talleres,
tenemos el taller de Jorgito por un lado, con sus restauraciones de motos, que ya está teniendo avances. El tallercito primitivo mío, cuando era un nene, lo voy a ver si lo pongo en condiciones. De hecho, bueno, estos van a ser componentes de ese lugar. Todos me dicen, no tenés ahí para poner. Bueno, saben cómo estamos, la locura. Y la BC 150, si bien les voy a ser sincero, me ofrecieron comprarla, pero no, por el momento no es necesario venderla. Quiero encarar el proyecto, porque yo la vendo, ¿dónde consigo otra para hacer el proyecto? O sea, el proyecto es la BC 150 y le vamos a dar a fondo a la BC 150. Les mando un saludo, gente, gracias. La verdad, siento que el contenido del canal, si bien es chiquito, tiene aceptación y me gusta. Les mando un saludo, nos vemos mañana.